presentación que realizó Javier Quiñones. Es donde tenemos aquel fragmento tan hermoso de Hablo como hombre, al final de la introducción. Pero también Javier es autor de novelas, como De ahora en adelante. El capítulo que tenemos, el capítulo 9, forma parte de esta novela, De ahora en adelante, publicado por Alba Editorial, de un libro histórico, ficticio, una novela sin ficción, Años triunfales, donde se habla de la vida y de la muerte de ese catedrático de lógica, que fue Julián Besteiro, un prólogo de Camilo José Cela, un libro magnífico, todos son magníficos, que, que hemos trabajado en clase. Digo magnífico porque tiene mucha salsa y mucha gracia esta obra de Javier Quiñones, estos aforismos recopilados por Javier Quiñones, y un artículo en una revista que quizá no conocéis demasiado, pero que es muy interesante, que es la revista Lectora, Revista de Dones y Textualidad, una revista plurilingüe que comenzó a publicarse en el año 95. Y solo escribimos dos hombres ahí, Fernando, que es profesor de estudio. Sí. Todo lo demás eran artículos escritos por Javier escribió un artículo sobre Josefina Aldecoa. Bueno, yo tengo recuerdos maravillosos de Javier, por ejemplo, cantando romances y canciones de guerra en una sobremesa. Con algo más de vino de la cuenta. Con algo más de vino de la cuenta. Me ha recomendado libros estupendos que hemos comentado en clase, como por ejemplo Los niños de la guerra, que es el libro que recoge esas biografías, esta generación del 50. Y bueno, dejo con él, que ha preparado un texto y unas preguntas. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti, Neus. Bueno, he hablado con Neus y si os parece, lo que voy a hacer, he preparado un texto para la ocasión. Lo voy a leer en el texto. Yo creo que hay diferentes caminos para que luego podamos entrar en debate, que sería para mí lo más vivo y lo más interesante, ¿no? Pero he preferido adoptar el formato este de leeros el texto preparado, donde hay, como os digo, referencias al mundo de la educación. Ya sé que sois alumnos de Ciencias de la Educación y por lo tanto futuros profesores. Quien os habla es profesor de enseñanza secundaria. Esta mañana he estado en clase hasta las 3, he cogido el ferrocarril y he venido para acá. Y se hace alusión a Marxau, a mi propia obra y tarea de escritor, de manera tal que por un lado o por el otro vamos a poder entablar un debate. Si os parece, por tanto, os leo lo que he preparado. Ahora os enseñaré estas cosas, estos libros que he diseminado por aquí. Bueno, lo primero que quiero hacer es empezar por decir que la charla de esta tarde se la voy a dedicar, si me lo permitís, a la memoria de mi buen amigo Ignacio Soldevila Durante, amigo mío, amigo de Neus y de tantos otros. El primer y mejor estudioso de la obra de Marxau. Ignacio, de quien tanto y tanto aprendí como intelectual y como persona, y que se nos fue, como era irremediable que pasase, tras de una larga enfermedad a la que él plantó cara con coraje y con serenidad encomiables hace muy pocas semanas. No quisiera hacer afirmaciones tajantes, pero tengo la impresión de que no creo en la vida después de la muerte. Por eso, donde quiera que estés, Ignacio, gracias por tu generosidad y por tu hombría de bien. Gracias por habernos enseñado tanto sin proponértelo nunca. Déjame que por última vez te llame ante un público de jóvenes estudiantes maestro, querido maestro, a ti que tampoco te gustaba que te llamara así. Te recuerdo ahora en el auditorio de la Facultad de Letras de esta universidad, sentado en las últimas filas, con tu inseparable abrigo sobre los hombros. Qué miedo le tuviste siempre al frío tú, que viviste media vida en Canadá, con tu elegancia británica, aunque fueras muy valenciano, como lo fue también Max, y canadiense de adopción. Te recuerdo, digo, escuchando las intervenciones con una paciencia infinita de los comunicantes asistentes a los congresos sobre el exilio organizados en esta universidad. Te recuerdo en casa, Ignacio, después de haber dado cuenta de un suculento asado de cordero al horno
regado con una botella de Viña Tondonia, uno de tus vinos preferidos, mientras nos contabas la represión sufrida por tu padre, jurista republicano, al terminar la guerra, su estancia en la cárcel, la muerte apenas un año después de salir de prisión en medio de una gran tristeza. Te recuerdo contándonos tus dificultades como joven investigador en los duros años de la España de los 50 y la necesidad que tuviste de marcharte a otro país para conseguir un puesto de trabajo en una universidad y poder así seguir investigando sobre un pasado que aquí se negaba y ocultaba. Te recuerdo hablando de todo eso mientras con un mágico movimiento de tu mano adormilabas a mi hija que desde su cuna amenazaba con arruinar nuestra charla de sobremesa. Se levantaba y mientras movía la cuna hacía un movimiento con la mano, lento, suave. La niña iba viendo el movimiento de la mano de Ignacio y iba cesando en su llanto y él seguía explicándonos cosas de pie. Adiós, Ignacio, te fuiste, pero nos queda tu memoria y tu obra. Como te escribió en el obituario publicado en El País Fernando Valls, tan buen amigo de los dos y profesor de esta universidad, Ignacio, vida cumplida. El título que he decidido dar a esta charla, a esta disertación, si preferís, a este encuentro, al que acudo invitado por la generosa complicidad de Neus, San Blancat, amiga y compañera ya de tantos años, encierra en sí mismo una suerte de axioma, una idea que ha de presidir el tema central de esta charla. Escribir sobre Max Aub, sobre su vida y su obra, supone, para quien lo intenta, adentrarse en un auténtico laberinto, en un dédalo de tortuosas y escondidas veredas, llenas de recodos por explorar, de desvíos y atajos, de zonas neblinosas y de umbría, en las que a menudo resulta muy complicado orientarse. Y lo llamativo del caso es que en buena medida el propio autor es el responsable de que ello sea así. En efecto, Max Aub no quiso nunca escribir sus memorias, a pesar de haber dispuesto de un tiempo razonablemente suficiente para hacerlo. Alegaba como motivo su desinterés por lo biográfico. Cito a continuación algunos aforismos de entre los que edité en marzo de 2003, en ese libro que ha enseñado hace un momento Neus, que se titula Aforismos en el laberinto, y en los que muestra Aub ese recelo ante lo biográfico. Este lleva el número 260 y viene del libro Josep Torres Campalans. Y dice así: no importará quién fui, sino lo que hice. Apréndelo. No importará quién fuiste, sino lo que hiciste. Solo lo que se hace se deja. Quién eres no cuenta mañana. O este otro, que iba con el número 121. Las biografías hacen mucho daño. Vale la obra, por ella se salva uno. O este otro, con un número muy cercano, 123. Lo que sobrevive en la tierra es la obra y no uno mismo. Sostenía Aub que había escrito tanto para que se supiera cómo era realmente sin tener que decirlo. Sin embargo, no pocas veces mostró su decepción porque nadie parecía haberlo llegado a conocer a través de sus ficciones, de su teatro, de su poesía, de sus ensayos, de sus numerosos artículos periodísticos. Aub habló mucho de sí mismo, a través de sus personajes y de sus historias. En buena medida, muchos de ellos, de sus personajes digo, tienen rasgos claramente autobiográficos. Aub está detrás, en cierto modo, de la Margarita Claudia de Fábula Verde, novela breve, vanguardista, del año 1932, del Julián Templado del Laberinto Mágico. Y si me apuran, hay no pocos rasgos personales en Luis Álvarez Petreña, el personaje de la novela de título homónimo. Bueno, en realidad el título es Vida y obra de Luis Álvarez Petreña. Esto lo afirmo ahora, pero tardé muchos años en ser consciente de ello. Con todo, no puede establecerse un correlato entre esos rasgos autobiográficos a los que hago mención y los hechos histórico-factuales que jalonaron la peregrinación existencial de aquel hombre llamado Max Aub Mervis, si pronuncio eso bien. En un pasaje del último capítulo
de la larga novela que le dediqué, esa que ha enseñado Neus hace un momento también, explicitaba ese desdoblarse de Au en sus propios personajes, del que a veces el propio novelista no era plenamente consciente. El Au de mi novela, personaje por consiguiente ficcionalizado, sí parece darse cuenta de ello en última instancia, en el sueño de la siesta de la tarde en que murió. Esa tarde tuvo en mi ficción un sueño agitado y extraño, en el que recordó su fábula verde y las fobias del personaje de Margarita Claudia, que era, ¿cómo os lo diría yo? Era una especie de ecologista antes de tiempo, porque odiaba la carne, odiaba el pescado, todo lo que supusiera muerte de alguien, animal me refiero, naturalmente para alimentarse, lo desdeñaba. Margarita Claudia se alimenta solo de vegetales. Cuando Au presentó la novela, que la pagó él mismo, como pagaba todos sus libros, pagó la edición, quiero decir, cuando la presentó a Revista de Occidente, donde estaban Ortega y los elegidos del momento, Fernando Vela la desdeñó de la mano de Benjamín Jarnés. Con una sonrisilla autosuficiente le dijeron: señor Au, demasiados vegetales. Y le desdeñaron la novela y no se la publicaron. Eso fue un mazazo para Au, porque ese era el sitio de los elegidos, donde publicaban los del 27, Ayala y otros. Él no pudo porque le rechazaron la novela. Las obsesiones de Margarita Claudia las revive a través de la ficción que yo compuse en esa siesta de la tarde en que murió. Tuvo un sueño agitado y extraño durante la siesta de aquella tarde. 40 años después comprendió en la nebulosa del sueño que el verdadero protagonista de su fábula verde era él mismo y no Margarita Claudia. Así que sintió la misma repugnancia que ella cuando alguien, una confusa figura sin perfiles, le obligaba a comer carne. Lo mismo ocurrió cuando ese alguien hizo que se pusiera un jersey rojo, lo que le produjo fiebres altas. Lo peor, con todo, fue cuando esa figura borrosa le obligó a entrar en una pescadería. Le pareció entonces que descendía a los infiernos y que en realidad el infierno no era más que una mezcla aleatoria y absurda de carnicerías y pescaderías. Los ojos fríos de los pescados sobre el hielo, las bocas entreabiertas e inservibles, los lomos de las terneras manchando los mármoles de sangre, las colas de salmón seccionadas como por una sierra, los conejos colgando de los ganchos, las gallinas degolladas e inermes, y él allí contemplándolo todo y sintiendo los temblores fríos de la angustia. Se despertó empapado en sudor. Para acabar de hacer más confuso el laberinto, aún nos dejó una serie de cuadernos que contenían unas anotaciones que conforman una suerte de diario personal, entre literario y vivencial, que ayuda poco, la verdad sea dicha, aunque sea del máximo interés su contenido, a clarificar la peripecia vital del autor. Hay en ellos numerosos datos contradictorios, en lo que se refiere a sucesos y lugares, así como una buena dosis de confusión de fechas, en lo que se refiere a las detenciones que sufrió, a los viajes que realizó y a otros muchos aspectos. Por otra parte, ¿quién de entre nosotros se preocupa cuando de escribir un diario personal se trata de anotar fechas con precisión, de especificar lugares concretos y demás? Un diario sirve, entre otras cosas, para anotar nuestras impresiones, para volcar en él nuestros pensamientos, para reseñar nuestras lecturas y para lo que uno quiera que sirva. Pero nunca es un lugar del todo fiable, como tampoco lo son las memorias ni las autobiografías, porque no dejan en el fondo de ser otro género de ficción, del que el buen biógrafo debe desconfiar y ante el que cabe una buena dosis de prevención. Nada hay tan peligroso, créanme, como un autor hablando de sí mismo y contando su propia historia. Así que no escribió a sus memorias, pero habló mucho de sí mismo. A todo ello pueden añadirle los testimonios aún más confusos, si cabe, de cuantos le conocieron en vida y quisieron hablar o escribir sobre él. Fíjense en el siguiente ejemplo. Cuando Au fue detenido y conducido al estadio de Roland Garros, en París, el 5 de abril de 1940, estadio convertido en improvisado campo de concentración, y qué poco digo aquí sabrá Rafael Nadal,
que en ese estadio, en cuyas pistas ha demostrado ya tantas veces su maestría y su increíble saber tenístico, que allí estuvo detenido Max Schaub y miles de hombres cuyo único delito era no comulgar con las ideas totalitarias de los nazis. Digo, había terminado ya Campo Cerrado, primera novela del ciclo narrativo sobre la Guerra Civil Española al que dio el título del Laberinto Mágico. Esa novela se publicó en México en 1943, una vez encontrado el manuscrito en casa de Juan Ignacio Mantecón, un aragonés que coincidió preso con Aup en París y en Vernet, en el campo de concentración de Vernet. Aup asegura, en un borrador del prólogo al Laberinto Mágico que escribió en octubre de 1970 y que mi buen amigo Javier Lluch ha reproducido en su magnífica edición de Campo del Moro, asegura, digo, que nada más acabar el manuscrito se lo envió a México a José Bergamín, quien se negó a publicarlo en la editorial Séneca. El poeta, Bergamín, se lo dio a Mantecón, de quien sabía que era amigo de Aup, y allí, en casa de Mantecón, lo encontró como por casualidad Aup cuando llegó a México en 1942. Soldeville afirma por su parte que Aup no lo envió el manuscrito a México, digo, sino que se lo dio en persona a Mantecón para que se lo llevara a México. Después se dice en otros textos que ese manuscrito quedó en París en manos de la portera del edificio en que vivía Aup y donde fue detenido en la calle Capitán Ferber. Por favor, ¿en qué quedamos? ¿Qué se hizo de ese manuscrito? ¿Cuál es la verdad de la cuestión? Bueno, pues como esta, ciento, con la intervención del autor, quien además se confunde de título y habla de campo abierto en vez de campo cerrado. El lío se lo pueden ustedes imaginar. Contribuye también decisivamente a todo este laberinto de confusiones el hecho de que estemos ante un autor exiliado y con una peripecia vital tan compleja como la de Max Schaub y vivida en un periodo tan conflictivo para Europa y para el mundo en general. Max Schaub nació en París en 1903, residió en Valencia desde 1914. A Valencia llegó exiliado con su familia desde el inicio de la llamada Gran Guerra, es decir, de la Primera Guerra Mundial. De hecho, salieron huyendo, porque el padre de Aup era alemán y su madre era francesa, judía de origen centroeuropeo, Susana Morenbis. Digo, salieron huyendo porque el padre de Aup era alemán, su madre francesa, y por la nacionalidad del padre los tomaron como enemigos. Les desposeyeron de los bienes que fue en París, que fueron subastados públicamente. Aup fue español por libre voluntad desde 1924. Los que le conocían decían que era el más español de todos, porque eligió ser español. Dice, nosotros somos españoles porque no podíamos ser otra cosa, ¿no? Antes a saber si hubiéramos podido ser otra cosa que hubiéramos elegido, ¿no? Él lo eligió, republicano y socialista, militante del PSOE desde 1927. Participó durante la guerra en tareas culturales, la guerra civil nuestra. En la filmación de la película de André Malraux, Sierra de Teruel, fue también agregado cultural de la Embajada de la República en París, siendo embajador Luis Araquistain, y fue el primero en hablar en público del Guernica de Picasso, en la inauguración del pabellón español de la Exposición Universal de París en junio de 1937. Por cierto, como sabéis bien, hay una réplica exacta de ese pabellón diseñado por el arquitecto catalán Josep Lluís Sert, ahí en el Vall d'Hebron, y es un centro de documentación con buenos fondos, sobre todo de la República, y un lugar hermoso, digo yo aquí, para ir a investigar las tranquilas mañanas de otoño, siempre que se tenga el tiempo suficiente para ello. Se exilió perdiéndolo todo. Su piso de la calle Almirante Cadarso de Valencia fue ocupado por la familia de un coronel franquista en febrero de 1939 y la fastuosa biblioteca que allí reunió y dejó pasó a los sótanos de la Universidad de Valencia, de donde pudo recuperar del autor en 1969, fijaos, 30 años después. Por lo visto, al coronel no le gustaban mucho los libros de Aup, decía que tenía tantos que llenaban la casa. Por lo tanto, digo yo aquí que al menos tuvo la decencia de no quemarlos y de enviarlos a la universidad donde durmieron el sueño de los justos sin que nadie los consultara nunca. Y eso que había allí primeras ediciones dedicadas a autógrafas de García Lorca a nuestro escritor. Pasó 3 años entre 1939 y 1942 en Francia y en el norte de Argelia, de cárcel en cárcel, de campo de concentración en campo de concentración.
Llegó a México en octubre de 1942. Fue ciudadano mexicano, su tercera nacionalidad, curioso, esto es la tercera, desde 1956, y allí residió hasta que murió en 1972. Aún se sentía por encima de todo europeo. Bien pudo haber sido escritor francés, y sin embargo eligió ser escritor español por vocación, para sumarse probablemente a la tradición literaria de Cervantes, de Larra, de Valle Inclán, de Baroja, del mejor Galdós, entre otros. Bueno, mezclen todos estos ingredientes. Añádanles un buen montón de novelas, obras teatrales, poesías, ensayos, artículos de prensa, libros inacabados y un largo etcétera, y verán como lo que afirmo, que escribir sobre Max Aub es meterse en un verdadero laberinto, no resulta hiperbólico en absoluto. Por otra parte, todo esto no es nada extraño. Prueben a escribir la narración de sus avatares vitales, aunque son demasiado jóvenes para ello. Prueben a contar sus propias vidas. Dense prisa y háganlo cuando sus progenitores, hermanos y demás familia, amigos vivan aún. Ya verán, como para narrar cualquier episodio, qué sé yo, aquel traslado de domicilio y de ciudad que se llevó a cabo en 1964, pongo por caso, porque el padre lo había decidido así, y traten de esclarecer los verdaderos motivos de ello. O busquen en la memoria aquel recuerdo del primer muerto de la familia, aquel tío materno que se suicidó sin que nadie se atreviera a decirlo de ese modo porque no estaba socialmente aceptado el hacerlo, y verán como una neblina lo cubre todo con un manto denso e impenetrable. Y al final nuestro intento narrativo autobiográfico ha de recurrir a esa gran embaucadora que es la memoria, y tiende a resolverse finalmente en una ficción de lo que pudo haber sido, y no estamos seguros de que fuera así. Pues piensen en ello cuando se trata de un hombre público, de un escritor famoso, con una peripecia vital tan densa y compleja como la de Max Aub. Un auténtico lío, un intrincado laberinto, un espantable desierto de confusión. Puedo asegurarles además que no es el mío un hablar a humo de pajas, ya que no han sido pocos los años de leer y estudiar las obras de este autor, de escribir artículos sobre su persona y su obra, de editar sus textos, y finalmente, como colofón que vino a significar para mí la salida del laberinto, escribir un extenso texto narrativo a medio camino entre la novela y la biografía sobre su persona, su generación, su obra y su tiempo, que en sus años finales no dejó de ser, en cierto modo, el mío propio. A fuerza de leer, de escribir y hablar sobre su obra, Max Aub ha llegado casi a formar parte de la familia. Sus libros ocupan un amplio lugar de mi biblioteca personal, su retrato cuelga en las paredes de mi estudio, a él he dedicado muchas páginas, y aunque no quería hablar más en público sobre él, he accedido a la petición de Neus, porque quisiera hacerles llegar a ustedes, que son tan jóvenes, la pasión que la obra de este escritor despertó en mí y lo mucho que aprendí leyendo su obra. Me alegra además que sea en un recinto universitario y ante estudiantes que serán futuros profesores, porque Aub, que tanto recelo sentía ante el universitario, de hecho él que pudo serlo lo rechazó, cuando toda la familia lo veía al acabar con brillantez en Valencia sus estudios de bachillerato como un futuro profesor de historia o de literatura, y sin embargo sorprendió a todos dedicándose a ayudar a su padre en el negocio de representación comercial de objetos de bisutería fina para caballeros. Y se dedicó a viajar por casi toda la geografía española en vez de ser estudiante universitario, y ese, créanme, fue un momento decisivo en su vida, esa elección. Además, Aub se quejaba frecuentemente cuando ya fue un autor reconocido, aunque sin lectores, o con pocos lectores, de que no quería quedar únicamente en las tesis universitarias, sino que lo que le interesaba era llegar al lector vivo de su tiempo y de los tiempos venideros. Digo, pues, que no deja de ser aubiano, vaya, en cierto modo, por lo contradictorio, claro, que yo haya aceptado esta invitación amable de Neus para hablar en público sobre Marx una vez más en una universidad, cuando esta charla de hoy tiene ya para mí un claro sabor epilogal. Pero bueno, no hay final si antes no ha habido un proemio, si antes no ha habido un principio. Les pido que me acompañen en mi viaje de rememoración. ¿Cómo y cuándo entré en el laberinto? Déjenme que haga un nuevo excurso, que me desvíe del sendero en otra digresión antes de ir a la búsqueda del principio,
es decir, del tiempo perdido. No estaría de más recordar que El laberinto mágico de Max Au, así lo reconoció una encuesta en la que participaron críticos literarios y escritores del suplemento literario del diario El Mundo La Esfera, publicada el sábado 13 de julio de 1996, justo cuando faltaban unos días para que se cumpliera el 60º aniversario del inicio de la Guerra Civil Española, digo que El laberinto mágico fue considerado como el mejor ciclo de novelas sobre nuestra guerra incivil. El laberinto mágico, al correr de los años, ha sido comparado por algunos críticos y estudiosos con los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, las memorias de un hombre de acción de Pío Baroja, o el inconcluso El ruedo ibérico de don Ramón del Valle Inclán, y créanme que ha salido airoso de tan difícil envite. Esta es La Esfera, de julio del 96, me la he traído. Paisaje cultural después de la batalla. Las mejores novelas y películas sobre el conflicto. Miren qué cosas curiosas. Aquí está Max Au, en esta foto que es del año 29, hecha en Valencia, con este gesto tan característico suyo, sus gafas de miope, la pipa, en fin, su elegancia inglesa también. Y ahí lo tienen, de la vanguardia Galdós, y el primer puesto lo ocupa El laberinto mágico. Y si se fijan por aquí, al lado, en las películas, la primera fue Sierra de Teruel, en la que él tuvo una participación, en fin, importantísima. Sierra de Teruel es de Malraux, y es una versión cinematográfica del Squad. Y el guión es enteramente de Malraux. Aún no escribió el guión. Aún lo tradujo, pero se dejó la piel en esa película, la piel y algo más que la piel. Fue la mano derecha y la izquierda al mismo tiempo de Malraux. Y si no hubiera sido por él, ya veríamos a ver si esa película fue lo que fue. Ahí lo tiene. El Mundo, no es precisamente un periódico de izquierdas. Bien, el origen, vamos con el discurso. El origen mítico del laberinto es incuestionable. Aparece ya en civilizaciones tan antiguas como la micénica. Desde bien antiguo se asocia el símbolo del laberinto con la existencia. Sánchez Dragó, en su libro Gárgolis y Avidis, una historia mágica de España, atribuye a los indígenas de Cantabria la costumbre de arrojar hachas a los lagos, costumbre que se puede poner en relación con otros temas mitológicos. Estas hachas eran de doble filo, y Dragó las compara con los dioses de dos frentes, como los cuernos del toro, y también con el Minotauro. Y por encima de todo, escribe Dragó, el punto en el círculo, la defensa del espacio mágico, el laberinto. Este expresa el mundo existencial, el peregrinaje, en busca del centro. El hombre, al perder el favor divino, con la expulsión del paraíso terrenal, se ve obligado a enfrentarse a sus propias limitaciones, al vacío, a la nada, al propio laberinto en el que se le convierte la existencia. Un personaje de Campo de los Almendros, la última novela de ese ciclo al que he hecho referencia, dice: nos metieron en un laberinto al salir del paraíso y se me perdió el hilo. Estoy perdido, estamos perdidos, no saldremos ni con los pies por delante. Locución que no estoy muy seguro si se usa mucho ya lo de los pies por delante o no. ¿La conocen? ¿Me perdonan? ¿Sí? ¿Qué es los pies por delante? Efectivamente, los pies, cuando se saca el ataúd, los pies por delante, se sigue usando. Bien, no saldremos ni con los pies por delante. Pero el laberinto aubiano tiene, además de la existencial, otra vertiente histórica y social, y también política, que tiene que ver con un país y en un espacio y un tiempo determinados. Ese país es España, y el espacio y el tiempo son los años de la esperanza, de la Segunda República y de los ensangrentados días de la guerra incivil, los días de llamas, como los llamó en su estupenda novela Juan Iturralde. Dos de los personajes más significativos del laberinto mágico, Paulino Cuartero y Julián Templado, dialogan así en Campo de los Almendros. Templado: ¿saldremos de este laberinto? Cuartero: ¿qué laberinto? Templado: este en el que estamos metidos. Cuartero:
nunca, porque España es el laberinto. Cuando dicen esto, estos dos personajes están encerrados en el puerto de Alicante, último reducto de la derrotada República, y lo dicen el día 30 o 31 de marzo de 1939. La guerra, como todo el mundo sabe, acabó el 1 de abril. Cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han ocupado, las tropas nacionales han ocupado sus últimos objetivos militares, la guerra ha terminado, ¿no? En cualquier caso, el concepto y la imagen del laberinto, que tanta fortuna tuvo durante el barroco, está siempre presente en la literatura húngara. Valgan estos aforismos, 2 o 3 más. El 5. Nuestra limitación es que estamos metidos en un laberinto mágico. El 15. Un laberinto lo es porque al fin y al cabo alguien sale de él, por lo que sea, de la manera que sea. Si no saliese nadie, ¿quién iba a saber de su existencia? ¿Quién volvió de la muerte? ¿Lázaro? ¿Qué contó? Eso sí fue cuento. Lo del laberinto de Minos no, de ahí salió alguien. Y anoto yo aquí, tal vez habría que recordar que quien salió fue Teseo, ¿no? Guiado por el hilo de Ariadna. Y que por consiguiente la única posible salida del laberinto nos la facilita o proporciona el amor. Y este último, vivimos en un laberinto mágico limitados por nuestros 5 sentidos. Vuelvo al hilo del discurso. ¿Cómo y de qué forma entré en el laberinto aubiano? Mi primer encuentro con la obra de Maxau se produjo de modo casual, azaroso, lo que no deja de ser maxaubiano en cierta manera. Han pasado tantos años que me cuesta reconocerme en aquel joven, entonces estudiante de primero de carrera, curso académico en que fui alumno de esta universidad, precisamente aquel en que una huelga de penenes, ¡ay, las huelgas! Siempre las huelgas, ahora les toca a ustedes, aunque sea por otras razones que tienen que ver con algún nombre italiano. Una huelga de penenes, esto es, de profesores no numerarios, nos dejó sin clase durante el 2º y el 3er trimestre. Y se resolvió con un aprobado general y créanme que con una insatisfacción también general. Fíjense, solo alcancé a leer El Censor, aquella antología de textos, me la he olvidado en casa, de textos periodísticos de finales del 18, prologada por Montesinos, en aquella memorable colección titulada Textos hispánicos modernos de la editorial Labor. Y leí también La Comedia Nueva y El Café. Y eso que nos esperaban Larra, Galdós y Clarín en el programa, pero no pudo ser. Ahora cuando explico y leo algunos de los artículos de Larra con mis alumnos, por cierto, les gusta mucho La Nochebuena de 1836, donde se desdobla Larra, ¿no? Desde luego, en la enseñanza secundaria no tienen cabida ni El Censor, Dios me libre, ni El Bueno de Moratín, y Fígaro la tiene a duras penas. Alguien alguna vez debería hablar del arrinconamiento, del postergamiento que ha sufrido la enseñanza de la literatura en eso que tan extraño que ahora se llama enseñanza secundaria. Quizá eso iluminase muchas de las causas del mal llamado fracaso escolar, pero bueno, no es ahora el momento de ello, salvo que los árboles acaben por no dejarnos ver el bosque, esto es, que con tanto inciso nos apartemos de modo irremediable del tema de nuestra charla. Decía que siempre que leo a Larra me acuerdo de aquel año frustrado del inicio de mis estudios universitarios. Y escribo aquí, no tengo remedio, ya me he perdido otra vez por los recovecos del pasado. Lo que quería decir es que ya apenas me reconozco en aquel joven que era entonces, con mi cabeza tan despoblada hoy, llena de rizos, sin sombra de canas. Tenía la costumbre, que no he perdido del todo, de buscar en las librerías de Lance, de viejo, a ver qué sorpresas me salían al encuentro. Pues bien, revolviendo en un cesto lleno de libros, entreverados allí sin ton ni son, en una librería de viejo de la calle Libretería de Barcelona, hoy desaparecida, 900 se llamaba, me encontré con un libro cuya portada me resultó a un tiempo enigmática. Mientras leo les enseño lo que encontré y este es el ejemplar. Me resultó a un tiempo enigmática y provocadora. En ella se veía fotografiado en contrapicado un paseante vestido con americana y pantalón oscuro, que llevaba las manos enlazadas a la espalda, en actitud meditabunda, y la cabeza tocada con una boina, ligeramente inclinada hacia el suelo. Servían de fondo a la fotografía una historiada tapa de alcantarillado y un suelo de adoquines. Cogí el libro y leí su título, Vida y obra de Luis Álvarez Petreña.
El título era seductor. Me gustaba el nombre de ese desconocido Luis Álvarez Petreña. Si acaso, algo menos el segundo apellido, que asocié no sé por qué a Petrina, defectuosa forma de pronunciar la antigua palabra pretina, con la cual designábamos en los años de mi niñez los botones de la bragueta de los pantalones. El nombre de su autor, Max Shaw, nada me decía. Si acaso era una vaga referencia de manual de literatura o de listados bibliográficos. Sin embargo, la colección en la que estaba editado, Biblioteca Breve de Seix Barral, era toda una garantía de calidad literaria. Abrí el libro y leí. Primera edición de la primera parte, Valencia, 1934. Segunda edición, incluyendo la segunda parte, México, 1965. Y una nota del autor, fechada en 1970, hay incluso un dibujo, os voy a enseñar, un dibujo de Petreña, hecho por su amigo M.A., Max Shaw, naturalmente. Digo, una nota que decía, escribí la primera parte de este relato, memorias, novelas, miscelánea o lo que sea. Fíjense lo poco que le interesaban los géneros literarios. Memorias, novela, miscelánea o lo que sea, a los 28 años, la segunda hacia los 50 y la tercera a los 66. Dice, si estuviese seguro de que se notara, no lo diría. Me quedaré con la duda y sin saber si sirvió de algo. Supongo que no, adiós, gracias. Con esto me bastaba. Compré el libro, 240 pesetas, aún está el precio. En lápiz, 240 pesetas, compré el libro, lo leí de un tirón, corría el año 74, me preguntaba entonces cómo un autor con aquel nombre y esta foto que mal verán aquí, y con aquel aspecto de centroeuropeo que se dejaba ver en la fotografía de la contraportada, podía ser un escritor español. Con todo mordí el anzuelo y entré en el laberinto. Caí en la trampa, me atrapó el talento de Aub, la manera, al parecer irremediable durante años. A lo que supe después, y me pregunto que por qué será que todos siempre lo sabemos después. Ese libro era una especie de secreta despedida de Aub del mundo de la vanguardia. El fracaso vital y literario de ese Álvarez Petreña era un poco el fracaso de ciertas fórmulas narrativas practicadas por Aub en Geografía y Fábula Verde, influenciadas por las ideas sobre la novela de Ortega y Gasset, que hacían imposible, créanme, el devenir de la novela. Aub se despide así en esta historia, que a mí tanto me fascinó, del propio Aub, escritor de vanguardia, que empezaba por entonces, en 1934, a ceder terreno ante el Aub, escritor responsable y comprometido con su tiempo, aunque nunca fueran esos cambios bruscos, y perviviera en el Aub testimonial buena parte de lo aprendido en los años del aprendizaje literario de la vanguardia, sobre todo en lo que al estilo se refiere. Llamo ahora su atención ante el hecho de que en la tercera y última parte, o añadido, si lo prefieren, Aub, ingresado en un hospital londinense ante un amago de infarto en 1969, se encuentre con Álvarez Petreña, ingresado también en ese hospital. Álvarez Petreña, naturalmente, personaje de ficción. Mantienen allí un diálogo nivolesco, si me permiten emplear el término unamuniano, del máximo interés. Pues bien, enlazando con lo que dije antes, ese diario inglés de Max Shaw que hay aquí podría muy bien corresponder al Max Shaw real, ya que en los días previos a su primera visita a España después de 30 años de ausencia, tuvo un amago de infarto y tuvo que ser ingresado en un hospital londinense porque su hija María Luisa vive en Londres y desde allí hacía un poco de puente de Londres hacia Europa, Francia y España. De nuevo, pues, ficción y realidad entreverándose, confundiendo sus límites. Supongo que me repito, pero todos estos datos los supe después. El joven de apenas 20 años, de hecho creo que no los había cumplido, que leyó el libro por primera vez, nada sabía de todo ello. Así entré en el laberinto, mejor dicho, así crucé los umbrales del laberinto, lo peor estaba por llegar, me explico. Lo peor vino después. Digo sobre todo para el joven e inexperto estudiante, bastante mediocre, la verdad sea dicha, que yo era entonces. La penuria de datos acerca del escritor, la inexistencia de ediciones, la búsqueda infructuosa en bibliotecas y librerías de viejo.
Con todo, el azar me deparó otros encuentros epifánicos, así los llama Alberto Manger, que nos mía la expresión, a esos hallazgos que tienen una importancia decisiva en nuestra existencia. En mi caso, en la relación con la obra de Max Sau. Aún alcancé a comprar, antes de ser descatalogada, la edición de Josep Torres Campalans, ese pintor de ficción, amigo de Picasso, de Alianza Editorial, de modo que fuese el segundo texto aubiano que leí. Y ahora me doy cuenta que entré bien en Au. Entré por donde había que entrar, por lo imaginativo, ¿no? ¿Cómo es posible, me preguntaba entonces, y en cierto modo me pregunto ahora, aunque ahora ya esta pregunta carece un poco de sentido, digo, ¿cómo es posible, me preguntaba entonces, que un escritor capaz de escribir libros como aquellos no figurara entre los más destacados de la literatura española? No se editasen sus obras y su nombre no fuera reconocido y celebrado. No olvidaré fácilmente la alegría que me produjo el hallar perdido entre hileras de libros viejos en la Feria del Libro de Ocasión de septiembre en el Paseo de Gracia de Barcelona, un ejemplar de la segunda edición de La Gallina Ciega, editada por Joaquín Mortiz en México en 1975. Este es el ejemplar. Lo encontré en septiembre del 77, como señala con precisión Mies Libris, que por cierto se basa en un dibujo del pintor Ramón Gaya, tan ligado al exilio republicano y hombre de tan extraordinaria sensibilidad. Recuerdo aún la amargura de la queja de Au, leída en el libro este de La Gallina Ciega, ante el desconocimiento del público lector cuando efímeramente regresó en 1969. Y se pregunta a Au con amargura, ¿quién soy yo para todos estos que llenan estos cafés del centro de Barcelona y sus enormes terrazas? Nadie. No. Nadie sabe quién eres. A partir de aquel momento me propuse intentar saber quién era en realidad Max Sau y leer su obra a ser posible en su totalidad. Esto lo escribo muy alegremente aquí, pero en aquel entonces era penosísimo, como he dicho, encontrar sus libros. Aún hoy, la edición de sus obras completas está estancada. Claro, ha cambiado políticamente la Consellería en Valencia. El que la inició no está, ahora viene otro y dice, ¿y esto qué es? ¿Qué embolado es este? No sé cuántos volúmenes, en fin, parado, estancado desde hace años y medio. Aún quedan muchos textos inéditos. Les voy a poner un ejemplo solo. Cuando edité los cuentos que cerraban El laberinto mágico, el libro que ha enseñado Neus, Enero sin nombre, y me pregunto, anden ustedes a saber por qué extraña razón Alfaguara no quiso editarlos en su día en un volumen que cerrara la edición del laberinto, porque aún lo hubiera deseado así, yo lo hice, pero 20 años después. Dice, cuando los edité, digo, eran un total de 40 cuentos, de los cuales 18 estaban inéditos en España, y se publicaron por primera vez en 2005, cuando yo hice ese libro. Fíjense, 18 cuentos en 2005, o sea, en la mitad del corpus, inédito, sin haber visto nunca la luz en España. Y digo yo en mi escrito, ¿qué anomalías tiene este dichoso país nuestro? Claro, ahora un interludio que no está escrito. Este libro, ven el título, ¿no? Fíjense que bien editaba. No se ve muy bien. No se ve por el plástico. Leo. La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco. Con esto bastó. ¿A quién se le ocurre, pobre Max, en 1960, en fin, el dictador en su sitio todavía y bastante fresco, por cierto, ¿a quién se le ocurre publicar un libro como este? En el que un mesero, ¿conocen el cuento? En el que bueno, pues es el cuento de un mesero de un café de México, donde se reúnen los exiliados españoles. Y como los españoles vociferamos tanto, y no paraban de hablar de la guerra, que si la culpa fue vuestra, el mesero, que no, que vete a freír puñetas, en fin, vociferando todo el día en el café y hablando solo del pasado. El mesero que los ve una tarde y otra y otra y otra, ya no puede más. Y dice, ya está, me voy a España, mato a Franco, se acabó, estos vuelven para España y me dejan el café libre. Bueno, viene a España, mata a Franco, le prepara un atentado en el desfile de la Victoria, lo mata, Franco muere, se da un paseo por ahí, por el mundo, antes de volver a México, por aquello de que no lo liguen, tal, no vuelven enseguida, el hombre vuelve al café y se encuentra con que los republicanos exiliados no se han ido, ya, ¿para qué se van a ir tantos años en México? Ya se quedan allí. Y siguen vociferando,
y ahora se les han unido los exiliados franquistas que se han tenido que ir porque ha cambiado de signo político España. Y siguen gritando, total, que el final del cuento es absolutamente peripatético, ¿no? Bueno, pues ese cuento está aquí, en este libro. Y de aquí salen 3 o 4 cuentos más que van a parar a esa edición. Así hasta 18 inéditos entre nosotros, tiene la cosa curiosidad, ¿eh? Bueno, no fue sin embargo hasta un año después cuando empecé a conocer la faceta testimonial tan importante, tan decisiva de la obra audiana. Y por momentos tengo la impresión de que les estoy enredando en una maraña de fechas que no tienen la menor importancia, pero son necesarias, porque van marcando los hitos de un caminar que empieza a tocar a su fin. En 1978, digo, la editorial Alfaguara, 1978, recuerden que les he dicho que el primer libro se publicó por primera vez en 1943, cuenten, del 43 al 78, cuenten, si van años. Digo que la editorial Alfaguara empezó a publicar las novelas del Laberinto Mágico, la primera Campo Cerrado. Para el joven que yo seguía siendo entonces, en el año 78, aquello fue el encuentro con una literatura y una visión de nuestra historia reciente que nos había sido hurtada deliberadamente por el franquismo. Si Vida y obra de Luis Álvarez Petreña me había parecido una novela fascinante, Los campos eran decididamente otra cosa. Unas novelas de una modernidad sorprendentes, interesantes hasta el colmo, con una estructura narrativa sorprendentemente moderna para el tiempo en que fueron escritas, con una multiplicidad de voces que a menudo en dialogismos muestran los acentos dispares de la Barcelona de los años inmediatamente anteriores al estallido de la guerra civil. Obras que me estaban enseñando, sin que fuera consciente de ello, cómo había sido desdichada nuestra historia reciente y qué se había perdido realmente cuando se perdió la República. Esas novelas tenían la virtud de hacerme imaginar el pulso vivo de aquellos días preñados de muerte y de esperanza a partes iguales. A partir de ese momento y hasta 1981, en que se publicó también por Alfaguara Campo de los Almendros, última de las novelas del Laberinto, hice de Aup y de su obra el centro de mis estudios literarios. O sea, me adentré más en la espesura, me perdí definitivamente en el laberinto, puesto que ya no era solo leerle, era empezar a estudiarle, empezar a escribir sobre él y su obra, sobre lo suyo, siempre tan decididamente suyo. Pero ahora lo puedo decir, fíjense otra vez después, lo que aprendí entonces, digo, fue algo más decisivo. Aprendí a escribir, conocí la auténtica dimensión creativa de la literatura, aprendí a poner en cuestión la imagen que me había sido transmitida de nuestra propia historia y descubrí una visión cosmológica y existencial del ser humano de la que carecían muchas de las novelas de las que por aquel tiempo había leído. Lo que descubrí en aquellos años en la obra de Aup fue muy importante para el joven que yo era entonces. Y ahora, 30 y tantos años después, cuando estoy en puertas de encontrar por fin la salida del laberinto, quiero dejar constancia de ello. Y empecé a escribir sobre Max Aup. Cometí un error. ¿Debería haberse quedado el deslumbramiento que me produjo la obra literaria de Aup en eso? ¿En deslumbramiento, en enseñanza, en placer lector? ¿Es conveniente dar el paso que yo di? ¿Debería haberme abstenido de mezclar mi pasión de lector con los estudios académicos y con la escritura de artículos sobre lo leído y después estudiado? A estas alturas de la vida, creedme, no estoy en disposición de dar respuesta a estos interrogantes, que tal vez no dejen de ser más que interrogaciones retóricas. Esto es preguntas que me hago a mí mismo en voz alta sabiendo que no tengo respuestas para ellas. Lo que no puedo evitar es borrar lo escrito y lo publicado, lo editado en libros. Han sido muchos años de esfuerzo que han culminado en ese Max Aup novela que publiqué como colofón en marzo de 2007, otra vez las fechas. Bueno, el verdadero colofón empieza con estas páginas que estoy leyendo ahora, a todo este recorrido mío por un laberinto en buena medida ajena. Solo me queda invocar el favor de los dioses y pedir perdón a Aup si algunas de mis páginas fueron decididamente erróneas. Lo único que puedo asegurarles es que fueron escritas con la mejor de las voluntades y de las intenciones, pero ya se sabe. De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, frase atribuida
por San Francisco de Sales a San Bernardo de Claraval, nacido en La Fontaine, en la Borgoña francesa, en el año 1091. Aunque José María de Iribarren, en su estupendo El porqué de los dichos, sostenga que se trata de una expresión muy antigua y de origen impreciso. Nacieron así, al hilo de ese descubrimiento, mi tesis de licenciatura, los primeros artículos, el primero en El Socialista, cuando era revista que se vendían los kioscos, con portada de Felipe González, señor presidente. Claro, le estoy hablando del año 82, cuando los socialistas ganaron por primera vez las elecciones. Y el segundo en Ínsula, que dediqué a Max Aub. El de Ínsula, muy filológico, nació de mi tesis de licenciatura y se debió a que mi tutor, el doctor Laureano Bonet, ahora ya profesor emérito de la Universidad de Barcelona, me lo pidió para la revista, de cuyo consejo de dirección formaba entonces parte. No se vayan a creer que yo, joven recién licenciado, tenía acceso a semejantes publicaciones. Pero el otro, el del Socialista, lo envié sin conocer a nadie, a las bravas, cuando se cumplían 10 años de su fallecimiento de Aub. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando lo vi publicado 7 días después de haberlo enviado? Esas pocas páginas son las primeras que escribí sobre la vida y la obra de Aub. En mi tesis de licenciatura incluí en un apéndice un proyecto de edición que tuvo que esperar 13 años, que es ese libro de Enero sin nombre, y la socorrida intervención del azar para convertirse en Enero sin nombre en los relatos completos del laberinto mágico, editado por Alba, con una presentación de Francisco Ayala, de la que me la trabajé y que les podría contar luego después, si quieren lo hago, cómo surgió esa presentación. Libro en el que recogía y prologaba los cuentos testimoniales, esos que andan por aquí desperdigados, y por aquí, fíjense qué ediciones hacía, fíjense. Se autorretrataba. Es que eran unas ediciones de un cuidado, unos libros tan fantásticos, da tanto gusto leer en ellos. Y este sabor añejo de los libros, este es del 55, yo tenía 8 meses cuando se editó esto. Lo leo, los enseño, fíjense aquí, que aquí está mi Eslibris con el dibujo de Ramón Calla, y fíjense las dos tintas. Cuidaba Aub, esto lo pagaba todo Aub, Copyright by Max Aub, pagado por él de su bolsillo. Fondo de Cultura lo distribuía. No le quisieron editar un solo libro, todos los pagaba él, de su bolsillo. Cuidado, y hoy es un clásico, de la literatura española, un clásico, lamentablemente ya no vivo, ¿no? ¿Ven los dos colores? Qué bonitas ediciones, ¿no? Bueno, pues ese es el prólogo. Recogía yo ahí, digo, los cuentos sobre la guerra civil, los campos de concentración y el exilio. Y ese esquema después se siguió por mi amigo Javier Yu para su magnífica edición del volumen dedicado a los cuentos en las obras completas. La edición de Yu recoge un par de cuentos encontrados en el legado, al que yo no pude entonces consultar, porque todavía no estaba en España, pero no anduve demasiado equivocado cuando puse el subtítulo de relatos completos, aunque hubiera sido más certero poner el cuantitativo casi completo. Será el año 95, 1900. Como ejemplo de otras sincronías aubianas que fueron ocurriéndome en mi vida literaria, déjenme que destaque la del año 92, que para mí fue trascendental. De Libertad tendidas mis banderas, el cuento mío cuya acción transcurría en Alicante y Albatera en los últimos días del mes de marzo del 39 y que era un homenaje secreto a la persona de Max Aub, ganó el concurso internacional de cuentos que lleva el nombre del escritor y que otorgan el Ayuntamiento de Segorbe y la Fundación Max Aub, que entonces aún no estaba constituida. Merced a ese premio conocí a Elena Aub, la hija del escritor. Después conocería a sus dos hermanas, María Luisa, la que vive en Londres, y Carmen, que vive en México. Elena, digo, fue jurado del premio junto con Manuel Tuñón de Lara. No podía iniciarse de otro modo la publicación de mi obra literaria de creación, galardonada con un premio que llevaba el nombre de un escritor al que tan ligado me sentía ya. Esto es todo un conjunto de sincronías curioso. A ese libro siguieron otros, entre ellos el que ha hecho mención Neus, del que escribo aquí que no acabo de estar del todo insatisfecho. Años triunfales, prisión y muerte del líder socialista Julián Besteiro, que murió en la cárcel para un momento, esto no está escrito, lo condenaron a muerte.
Fue el único dirigente de peso republicano que se quedó en España, el único, de peso. Había sido presidente de las Cortes, presidente del PSOE, presidente de la UGT y se metió en el Consejo de Defensa que cerró la guerra civil en marzo del 39. Les esperó tumbado en la cama leyendo en el sótano, en una pequeña habitación del sótano del Ministerio de Hacienda de Madrid. Cuando entraron los falangistas y lo descubrieron allí, no salieron de su asombro, porque aquel era uno de los hombres más famosos de España, de la España de su tiempo. Inmediatamente le hicieron poner de pie, se puso. Le hicieron subir la mano a la romana, se negó a hacerlo. Le dijeron que gritara Viva España y cantara El cara al sol, se negó a hacerlo. Dijo que ya era muy viejo para que unos jovencitos le hicieran cantar. Lo detuvieron, empezó su rodar de cárcel en cárcel. Lo condenaron a muerte, un hombre de 69 años, fíjense, catedrático de lógica de la Universidad de Madrid. Lo condenaron a muerte. Cuando ya pensaba que lo iban a fusilar, y por intervención de algunas personas se conmutó la pena en 30 años de reclusión mayor a un hombre de 69 años. Saben tan bien como yo que la edad penal son 70 años. Lo saben tan bien como yo, entonces y ahora. Lo condenaron a 30 años y empezó su rodar de cárcel en cárcel. Duró un año, uno. Pasó por varias cárceles, por Dueñas, en Valencia, y de ahí lo trasladaron con los curas vascos a Carmona, y allí murió en la cárcel. Enfermó, tuvo una septicemia y murió desatendido. Le negaron el llevarlo a un hospital donde hubiera podido medio recuperarse, y lo dejaron morir solo y abandonado. Murió en septiembre, el 27 de septiembre de 1940. Su mujer, Dolores Cebrián, profesora de la Universidad, de la Facultad, de Ciencias de la Educación de Madrid, fue allí con todo el dolor del corazón, lo dejó enterrado en el cementerio civil, porque Besteiro no quiso ser enterrado en un cementerio religioso. Solo había dos tumbas, la suya y la de un suicida sin nombre. Pidió, rogó que lo llevaran a Madrid para ser enterrado al lado de Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista. Se lo denegaron. Tardaron 20 años en dar ese permiso. 20 años. Y en junio de 1960 Besteiro fue trasladado desde Carmona hasta Madrid. Y hoy está enterrado al lado de Pablo Iglesias. Fíjense qué historia tan triste y tan dura, ¿no? A un hombre que siempre buscó la concordia y buscó la paz. Y luego sale Serrano Súñez, el cuñadísimo, y tiene la desfachatez de decir, años después, fue un error dejarlo morir en la cárcel. ¡Qué desfachatez! Bueno, digo, esa novela vio la luz con un prólogo de mi muy admirado Camilo José Cela en 1998. Hace ahora de eso 10 años. Volvamos. Seguía leyendo a Aup y escribiendo artículos sobre su obra y sobre otros escritores del exilio republicano del año 39, al mismo tiempo que participaba en congresos universitarios dedicados al tema. El azar, que tanto ha tenido que ver con el desarrollo de mi carrera literaria, me deparó un encuentro casual en la calle en junio de 2002. Me dirigí a una estafeta de correos a enviar las pruebas corregidas de mi libro de cuentos El final del sueño al editor y amigo Sergio Gaspar de DVD Ediciones, cuando me encontré con Josep Mengual de Dasa y le dije que había reunido una serie de aforismos extraídos de la obra de Aup y que se los iba a enviar para ver si tenían cabida en la colección de aforismos de la editorial. Y así nació Aforismos en el laberinto, que se publicó con una presentación de José Antonio Marina. Pues fue mientras recopilaba datos para una cronología biográfica que hay en ese libro, cuando surgió la idea, que se me impuso con la fuerza con la que siempre se imponen los proyectos de verdad, de escribir una obra narrativa sobre la vida y la obra de Max Aub, y que al final acabaría convirtiéndose en una suerte de crónica de una generación desgarrada por la guerra civil y el exilio, la generación del 27 y de la República, la del propio Max Aub, cuyos avatares biográficos servían a la vez de hilo conductor y testimonio de una época irrepetible de nuestras letras, la Edad de Plata.
En el texto de la contraportada se dice lo siguiente: explorando las posibilidades y los límites del relato de base real, Javier Quiñones ha escrito un vívido retrato generacional de quienes protagonizaron la llamada Edad de Plata de las letras españolas, al hilo de los apasionantes avatares de uno de los escritores europeos más enigmáticos e interesantes. Esto no lo escribí yo, lo escribieron en la editorial, enigmáticos e interesantes del siglo XX, y paradójicamente con un final, si no feliz, sí abierto y esperanzado. Ese final, ahora lo puedo confesar ante ustedes, era casi una usurpación literaria, porque en él yo tomaba de la mano a dos de los personajes del laberinto mágico más queridos por Max Schaub, Vicente Dalmases y Asunción Meliá, y les seguía la peripecia vital hasta nuestros días en un epílogo al que di el título de No todo está consumado, título que tomé de Max Schaub, por cierto. Les llevaba hasta las primeras elecciones libres, después de los años de hierro de la dictadura. Esto es el 15 de junio de 1977. Vicente y Asunción, ya muy viejecitos, claro, seguían siendo fieles militantes comunistas, como lo son en Campo Abierto o en Campo de los Almendros, y asisten emocionados a la escena en la cual la Pasionaria y Alberti bajan cogidos del brazo las escaleras del hemiciclo de las Cortes para integrarse en la mesa de edad que presidió aquella sesión de las primeras Cortes Constituyentes. En ese momento el círculo se cierra. Asunción y Vicente gustaban a menudo de llegarse paseando hasta allí en los atardeceres calurosos del verano. Una tarde vieron las persianas abiertas de la casa y un coche aparcado en el exterior del jardín. Intrigados, decidieron acercarse. Vieron entonces a un hombre de pelo canoso, con gafas de concha y aires de intelectual, que bajaba el equipaje del coche y lo iba introduciendo en la casa. Iba solo y caminaba trabajosamente. Sus gestos estaban marcados por la lentitud y por cierta torpeza. De tanto en tanto se paraba como para descansar, como para reponerse del esfuerzo que le suponía llevar las maletas desde el coche hasta la casa. A Vicente y a Asunción, que se miraron sin decirse palabra, asombrados los dos como estaban, les pareció advertir algo conocido en los rasgos de aquel hombre. Era como si ya lo hubieran visto otra vez. Había algo en él que les resultaba vagamente familiar, conocido. Oye, Vicente, ¿no es ese Max Schaub, el escritor que dirigía El Búho?, preguntó Asunción. No, mujer, imposible, le contestó Vicente con sus pocas palabras de siempre. ¿Imposible? ¿Por qué?, le preguntó Asunción con la misma escasez de palabras. Porque Max Schaub murió en el exilio mexicano en julio de 1972. Llegados a esta altura y con la conciencia clara de haber abusado de su generosidad, va siendo hora ya de poner fin a esta disertación y empezar, si ustedes así lo desean, una charla coloquio sobre Max Schaub. Ese libro, del cual les acabo de leer la última página, supuso para mí la salida del laberinto. Cuando lo terminé y lo vi impreso, me asaltó la sensación de que aquello era un punto final, de que ya no tenía nada más que decir sobre algo. No que sintiera cansancio, ni nada parecido. De hecho, he releído algunos textos suyos con posterioridad y he tenido la fortuna de encontrar un libro inédito sobre el que no me quedó otro remedio que trabajar sobre él. Pero me di cuenta de que cuanto tenía que decir sobre Schaub estaba ya dicho en los muchos artículos que dediqué a su vida y a su obra, y en ese libro que lo recogía todo a modo de síntesis final. Había llegado, pues, al final del laberinto. Solo faltaba traspasar el umbral, dejar atrás un montón de años y salir al aire libre, a encontrarme de nuevo conmigo mismo. En eso estoy y estaré.
Gracias a todos por su paciencia al escucharme. Y ahora, pues, empezamos por donde queráis. A hablar de AUP o de lo que queráis. Han salido muchas cosas, ya os lo he dicho, que había multitud de temas por los que luego podríamos entrar a dialogar, que es en el fondo lo que más me interesaba, que esto se haya alargado un poco más de la cuenta. Venga. Es un autor muy rico, ¿no? Claro, yo he mezclado a él aquí parte de mi peripecia vital en relación a él, y he hablado de él y de mí al mismo tiempo, y he hablado de la historia que compartimos y que no pudimos compartir. Porque claro, él muere en el 72. Si yo les digo una cosa, si Aup hubiera vivido, como tuvo la suerte de vivir allá, que todavía vive, vaya, ¿no? Si hubiera sobrevivido a Franco y hubiera vuelto, Aup hoy sería otra cosa, ¿eh? Sería otra cosa. A ver si me explico. Sería un autor mucho más reconocido de lo que ya lo es. Yo he empujado lo mío en ese reconocimiento, ¿eh? He empujado lo mío. He hecho lo que he podido. Lo que he podido. Pero sería un autor mucho más reconocido. Pero tuvo mala suerte. Él planeaba una vuelta en 1960 y la tenía a tocar, como es de un catalán, ¿no? Tenirlo a tocar, ¿no? Pero apareció esto, ¿a quién se le ocurre? Es que ¿a quién se le ocurre? Es que Marx a veces hacía unas cosas verdaderamente inauditas. ¿A quién se le ocurre publicar en México un libro con este título y luego pedir que te dejen entrar en España? Si aunque solo sea por el título, ya... Y bastó el título, efectivamente, ¿no? Y no solamente no le dejaron entrar, sino que la inquina se volvió contra él. Y se hizo todavía mucho más difícil. Ayala, que era y es un hombre menos vehemente que Aup, más sosegado, fue volviendo poco a poco. Y fue dejando caer libros, poco a poco. Le empezaron a conocer los intelectuales del interior, que ya le conocían, ¿eh? Se fue abriendo un hueco. Es que aún no pudo. No pudo. Volvió en el 69 por primera vez, 30 años después, y con un visado de 3 meses. Y volvió porque venía para escribir un libro sobre Luis Buñuel, que por cierto se tenía que llamar Luis Buñuel Novela, y yo le robé el título, porque no lo pudo escribir, le faltó la vida. Dejó 6.000 cuartillas de documentación, que luego se editaron parcialmente, y no le alcanzó el tiempo a escribir, y volvió con esa excusa. Y luego cuando volvió en el 72, volvió en marzo, en Semana Santa del 72, y él murió en el verano, se asombró de que fuera tan fácil entrar en España. Dice, entro en España como Pedro por su casa, ¿no? Decía, entrar como Pedro por su casa. Pero tuvo mala suerte en eso, es verdad. De haber vuelto, hubiera sido un autor yo creo que muy valorado. Los que lo descubrimos de la manera que lo descubrimos, y cuando se empezó a publicar El laberinto mágico, es que lo del laberinto, la primera vez que uno lee El laberinto es un descubrimiento tan extraordinario para lo que estábamos acostumbrados a leer en la España de aquellos tiempos. Un descubrimiento sobre la guerra civil, digo, cuidado, un descubrimiento tan extraordinario que es que esperábamos la salida del siguiente volumen, y Alfaguara los fue dando, tardó sus 5 años casi, no llegó a 5, publicarlos todos. Esperábamos, pero venga, dense prisa, sáquenlo, y no lo sacaban. Y fue verdaderamente en ese sentido un descubrimiento, ¿no? Venga, pregunten. Mi pregunta iba un poco por lo que acaba de responder, que era si Aup es un clásico, pero un gran desconocido por la mayor parte del público, del gran público lector. ¿Cree pues que la distancia, el olvido, la mala suerte son las únicas razones que explican esta realidad, o hay algún interés por esconder un poco su obra, su personalidad, que incomoda, o bueno, se debe a alguna característica de su obra, de su persona? Yo creo que
de las cosas que has dicho, las dos primeras son extraordinariamente ciertas. Es un clásico y es un desconocido o semidesconocido. Es un clásico, porque está valorado como uno de los, bueno, ya les he dicho, ¿no?, de los ciclos de novela histórica, vamos a darle esta terminología. He citado a Galdós, he citado a Baroja. Las 22 novelas de las memorias de un hombre de acción no tienen desperdicio, y es tal vez lo más desconocido de Baroja. Son las memorias de ese antepasado suyo, conspirador liberal, que se llamaba Eugenio de Aviraneta, y se marca ahí un ciclo histórico Baroja absolutamente impresionante. Luego Valle no le dio tiempo de terminar el suyo, porque escribió La corte de los milagros, El ruedo ibérico, y ahí en Baza de espadas, me parece que es la tercera, hablará de memoria, ya no la pudo terminar, y tenía planeadas 6. Y aún sí las terminó, las 6 más los relatos que yo edité ahí. Y eso hoy, conforme pasa el tiempo, se va viendo ya como el gran ciclo de novelas sobre la guerra civil. En ese sentido, digamos que para los estudiosos, para la crítica, para las historias de la literatura, Aub es un clásico ya. Y es de los autores, créanme, que quedarán, ¿eh? De hecho, del exilio, ¿qué escritores quedan? Del grupo de escritores que marchó al exilio, no hablo ya de Salinas y de Cernuda y de Guillén, que estos ya estaban consagrados antes de irse, pero de los que se marchan, Ayala, felizmente vivo, Aub, Sender y Barea. Estos son los 4 que quedan. Y otros tangencialmente, pero estos son los 4 que quedan. Y Chacel, y Rosa Chacel, bueno, y más. Sí, pero estos 4 o 5. Cuando pase más tiempo, veremos, Aub seguirá quedando ahí. Su obra literaria, la dramática y la narrativa, es tan importante que seguirá estando ahí. ¿Por qué el desconocimiento del público? Ahora no debería de ser así, porque las obras de Aub se han editado. Alfaguara ha sacado, que yo sepa, hasta la fecha 3 ediciones, en bolsillo 2 de ellas, del Laberinto completo. Cualquier lector que vaya a una librería hoy lo va a encontrar, está allí, en 6 ediciones en bolsillo, a 6 euritos la pieza, nada caro. Y lo tiene allí editado y lo puede leer. Otros libros son más difíciles de encontrar, pero esos están. Ese de Enero sin nombre está. La gallina ciega está, porque esos son recientes, relativamente recientes. O sea que el público lector tiene la obra ahí. Y la obra completa, que sigue su curso, ¿no? Incomodaba a Aub. Incomodaba a la España franquista sobre todo. La incomodaba y mucho. A la España democrática, es que tuvo mala suerte. Ahí la mala suerte sí que fue muy importante. Porque Aub podía, de hecho, si es que murió joven. Murió en el 72, nació en el 3, cuenten 69 años. Coño, bien, 10 añetes malos podía haber vivido. Y morir a los 79, pero claro, Aub padecía del corazón y en fin, y la vida que llevó tampoco ayudó mucho a todo esto, ¿no? Pero si hubiera vivido 10 años más, pongamos por caso, hagamos ficción, y hubiera llegado hasta el 82, hasta que los socialistas ganaron las elecciones por primera vez, ahí Aub hubiera sido un hombre que hubiera dicho mucho, pero mucho, porque conocía a Dios y a todos los apóstoles juntos, se relacionaba con todo el mundo, era amigo íntimo de Cela, conocía a Delibes, conocía a los escritores del interior, a todos los del exilio. Era un hombre que hubiera dado un juego cultural muy importante en la España de la transición, pero no pudo darlo. Y aunque otros, y yo modestísimamente porque empezaba, pero otros como Soldevila y otros, Soldevila entonces estaba en Canadá, hablaban de él y se empezaban a publicar. No es lo mismo a publicar un libro de un autor que ya ha fallecido que tener al autor para que te hable de sus obras. Cambia mucho. Y entonces yo creo que ahí sí tuvo mala suerte Aub. Y además Aub tenía muy mal carácter. Incomodaba, porque era extraordinariamente tajante en sus afirmaciones. Y era un hombre con mal carácter, qué puñetas. Y se enemistaba pues, con todo el mundo. Con Aro Teclen se las tuvo, pero gordas. Y Aro Teclen luego se vengó. Cuando se editaron Los crímenes ejemplares en Calambur, le puso un prólogo y hablaba de la mala leche de Max Aub.
es que este hombre tenía muy mala leche. No lo dice así, pero entre líneas se sobreentiende. Quiero decir que era un hombre de carácter, pero hubiera aportado mucho a la recuperación de eso que tanto se habla hoy, de la memoria histórica, ¿no? Hubiera aportado mucho. Pero la vida es como es, y el destino de las personas es el destino de las personas. Y le faltaron 3 añitos nada más. Si él lo que deseaba en su interior era que este se muera antes que yo, ¿no? Pero no, mira, fue al revés, se murió él antes que ese, ¿no? Pero sí, es un desconocido, pero yo creo que Manon Tropo, como se dice en las partituras, Manon Tropo. Así que sí que se lea a Aupi, en fin, ¿no? Sí, quiero creer. El editor de Dasa, de la novela todavía no me ha hablado, y prefiero que no me hable, pero de aforismos sí me dijo. Y me dijo, dice, oye, es el único libro de la colección de aforismos que se ha reeditado. O sea, que ha conocido en la segunda edición. El único. Dice, pero tiene trampa. Dice, porque el exconseller de Valencia, que murió pobre, vino a presentar el libro a Valencia y a los pocos meses murió de un infarto, compró una edición entera. Una edición entera. Y la distribuyeron por todas las bibliotecas y colegios e institutos de Valencia. Por eso digo que tiene cierto truco. Dice, muy bueno, pero no tiene lectores. Eso dicho por un editor de ahora mismo y en nuestros días, ¿no? O sea que tienes razón en lo que dices. Es un clásico y es más o menos desconocido. Y a mí me gustaría que no lo fuera tanto. Me gustaría que no lo fuera tanto. No ha pasado su obra, Si me hacen caso, que no me lo harán, porque no me lo harán, porque son seguros, ya veo las caras, pero si leen Campo Cerrado, tendrán que leer los otros 5. Una apuesta. Lean Campo Cerrado, a ver si solo leen Campo Cerrado. ¿Saben? De los 6 libros del laberinto, que además transcurre en Barcelona, en nuestra ciudad. Léanla. Y si solo pueden leer una, entonces, en fin, yo estoy seguro que si les gusta la literatura y leen Campo Cerrado, no podrán dejar de leer Campo Abierto, Campo Francés, Campo de Sangre y Campo de los Almendros. Campo de los Almendros es tal vez la mejor novela escrita en los últimos 50 años del siglo XX en España. Ahí va esa exageración para el que la quiera coger. Campo de los Almendros. O sea que es en ese sentido. Y luego, fíjese, la esfera, el mundo, Pedro J, en fin, muy republicano, no lo sé si es, pero muy de izquierda no parece que lo sea. Y Max Aup es y era republicano y de izquierdas, pues número 1 en las 2 listas. Y cuidado que quien ha hecho, esto no es ningún canon, esto es una encuesta hecha en los críticos que luego salen ahí. Quien ha hecho esto no son bindundis, son gente que entiende, críticos y escritores y profesores que entienden de esto. Pues número 1 en los 2 sitios, ¿no? ¿Me dejan que les haga una pregunta un poco impertinente? ¿Han leído algo de Max Aup? ¿Sí? ¿Qué han leído? ¿Solo San Juan? ¿Les gustó? A mí también. Es una de su teatro, es una de sus obras capitales. Yo creo que si decimos que es la mejor de su teatro, no vamos a andar muy equivocados. ¿Saben cuando se pudo montar y ver en España esa obra por primera vez? Que ya se lo habrá dicho Nero, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo fue escrita San Juan? ¿Y cuándo se publicó San Juan como libro? Por cierto, Bergamín, que las debía tener mucho con Max Aup. Bergamín es un escritor extraordinario, extraordinario. Pero las debía tener mucho con Max Aup. Tampoco le quiso publicar San Juan, No le quiso publicar ni Campo Cerrado ni San Juan. Y la publicó Max Aup pagando la edición, claro. En el año 43, tengo la primera edición, me he olvidado de traerla. Me la consiguió un amigo. ¿Saben dónde me la consiguió? Un amigo periodista en Jerusalén.
y me la mandó desde Jerusalén. Toma, primera edición de San Juan del año 43, un ejemplar de la primera edición de San Juan, y me lo mandó por correo. La alegría fue inmensa, ¿no? Dice, además me ha costado, pues no sé, me dijo al cambio 200 pesetas, una cosa así. Claro, porque Max Schaub y sus antecedentes judíos, ¿no?, en Israel lo editaban. El año 43. ¿No creen que esa obra hubiera tenido un impacto muy importante sobre los espectadores de aquel momento de haberla podido ver representada? Entonces la intolerancia, la intransigencia... Fíjense que la sitúa en el año 38 y habla de persecución de judíos, cuando eso ya había empezado en Alemania, y lo que estaba por venir no se lo podía imaginar ni Max Schaub ni nadie. Ni nadie. ¿Pero no creen que hubiera tenido un impacto importantísimo? Claro. Y Campo Cerrado, leído en la España de después de la guerra, y no 50 y pico años después. Ese es el sino de ahora, ¿no? Claro, estos días releía Ayala y decía Ayala, claro, es que el drama del escritor exiliado es que escribimos para nadie, porque nadie nos lee, o mejor dicho, de otra manera. Las obras que escriben los escritores exiliados, sobre todo en los primeros años, están dedicadas y dirigidas al público lector español, pero al público lector español no llega. Entonces las obras quedan desnaturalizadas. ¿Y a quién le importaba en el México de los años 60 Francisco Franco y este libro? No le importaba a nadie. Esto lo leían pues los exiliados españoles. Y el público lector, que en fin hubiera pagado por poder leer cuentos tan maravillosos como este, algunos, no los pudo leer. Ese es el drama del exilio, ese. Que el escritor que escribe para un público determinado no puede tener acceso a ese público porque se le niega el acceso. Y ese es el drama de Aún. Y eso hace que hoy Aún no sea un autor tan valorado como debería serlo. Pero andando el tiempo, yo siempre he creído que la literatura se abre paso por sí misma. Aún lo dice, ¿no? Yo lo he dicho. Lo que queda es la obra. Y la obra sigue su camino. Sigue su camino. Y uno la descubre cuando la descubre. Y mientras la tenga al alcance de la mano el público lector de ahora, y la tiene, cuando se den una vuelta por ahí, por la Central, por Laie, por las librerías que valen la pena, vayan a la narrativa española. Y al lado de Millás y de Muñoz Molina y de Javier Marías está Maxito. Tiene allí su rinconcito, sí. Y están los libros. Aquí un señor puede ir allí o una señora y comprar los libros, los tiene a su alcance. Otra cosa es cuando los libros dejen de estar al alcance. Esto se hace ya más peligroso. Porque entonces hay que buscar, como me pasó a mí. Y buscando a veces no se encuentra. A veces sí, pero a veces no. Venga, más. He hecho por ahí una cala que yo pensaba que les iba a llamar la atención, ya que son estudiantes de ciencias de la educación, ¿no? El papel de la literatura en la enseñanza secundaria. Prepárense, jóvenes. Prepárense. Si van a la primaria o a la secundaria o a la enseñanza que vayan, prepárense, si les gusta la literatura. Porque se les va a venir el alma al suelo. Pero así, ¡flash!, de golpe. De cómo está tratada la literatura en lo que hoy es la enseñanza secundaria. Penoso. Pero penoso es poco, Les invito a que cojan cualquier libro de texto de tercero de ESO, de cuarto de ESO, de primero, de segundo de bachillerato, y vean el tratamiento de la literatura. Y en los programas de estudio. Penoso. Pensé que esto les iba a interesar un poco, porque claro, el que habla también es profesor. Vamos, también, que mañana tengo clase de literatura con los de segundo de bachillerato y voy a hablar de Azorín y de Baroja. Y me va a costar, primero, son de segundo, me va a costar primero que se callen, uno. Porque cada vez que vamos a hablar de literatura hay murmullo, uno. Me tendré que poner serio y que se callen. Dos, que lean el texto con un poquito de cariño. Porque claro, esta prosa de Azorín, ¿no?
con esa adjetivación que tiene, esa maravilla de prosa, detallista, ¿no? El mejor, en fin, autor de textos descriptivos, ¿no? Se va a costar un poquito, ¿no? Luego el léxico que emplea Zorín, ¿no? Poco a poco espero que mis artes de profesor les vayan centrando en la lectura. Cuesta no poco, ¿eh? Prepárense para cuando lleguen, porque los que vienen por abajo son iguales, ¿eh? Iguales. Bueno, ¿quieren hablar algo más de literatura? Yo estaría aquí hablando de literatura toda la tarde, no tengo prisa ninguna. Bueno, es que nos has dejado fascinados, entre fascinados y con la boca abierta. Quizá por eso no salen tantas preguntas. Pero yo me acuerdo que el primer día que hablé de Max Auer en clase, una de las alumnas de noche me dijo: nuestro profesor nos ha hablado mucho de él. Y yo dije: ¡ole! Es un gran profesor. ¿En el ¿Y instituto? Tú, en el instituto. Y seguro que tú hablas de Max Auer. O sea que la semilla va quedando. Es lo que acabas de decir. Tiene su camino la obra. ¿Está aquí la persona que dijo eso? Sí. ¿Sí? ¿Quién es? Yo, ¿En qué instituto? en Moncada, en En Moncada y Rosá. el profesor se llamaba Tablando. No lo conozco. Pues si tienes confianza con él y os ponéis algún email, le das recuerdo de mi parte que muy bien. Miren, el primer texto que leyeron los de segundo de bachillerato este año conmigo, para que se vayan acostumbrando a los textos que luego les salen de selectividad, fue un texto de Francisco Ayala. Se quedaron haciendo palmitas con las orejas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno es! ¿Saben qué era? Ayala publicó en 1949 Los usurpadores, que es un viaje a la historia para ver cómo el ansia de poder ha sido siempre una usurpación. Y el poder es una usurpación, ¿no? Y viaja a las fuentes de la discordia. Y se va a épocas medievales, al barroco y termina con un texto que escribió él en 1939 que se llama Elegía de los muertos. Y donde pone, como en una danza de los muertos medievales, como una danza de la muerte, pone a los muertos republicanos de un bando y del otro a hablar. Es espeluznante el cuento, ¿eh? Si se acuerdan, léanlo. Es el último cuento de los usurpadores, de Francisco Ayala. Elegía española, escrito en 1939. Aquello está escrito, bueno, con el cerebro prodigioso de Francisco Ayala, porque tiene un cerebro prodigioso y un corazón increíble. Y aquello está escrito con las entrañas. Y hablan sobre la muerte, sobre el golpe, sobre todos unidos en la nada. Y se te van poniendo los pelos de punta conforme vas leyendo aquello. Pues jóvenes como ustedes, un año menos, porque están en segundo, el año que viene estarán por aquí, a lo mejor algunos de vuestra edad, impresionados con la prosa de Ayala. Claro, hay que conocerlo, alguien lo tiene que conocer y dárselo a conocer a otros, ¿no? Esa es un poco la labor que vosotros vais a tener que hacer de aquí a nada. Cuando salgáis de aquí, de la facultad, y vayáis ya a trabajar en colegios, en institutos, donde vayáis, os va a tocar hacer ese papel. Descubrir Ana María Matute a los niños. El niño tonto, pongo por caso, que es un libro de cuentos fascinante, de una sensibilidad extraordinaria. O las historias de la Artámila. Son cuentos maravillosos. Descubrirle eso a otro es una de las cosas más hermosas que puede hacer una persona. Y una de las tareas más nobles de la educación es esa, abrirle caminos a otros. José Manuel Blecua, no el catedrático, el padre, que esté en los cielos, si es que los cielos existen y a ellos vamos cuando morimos. Ya les he dicho que creo poco en la vida después de la muerte. El padre de José Manuel Blecua fue profesor mío y de su mano yo conocí a Garcilaso, conocí la maravilla del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, conocí a Fray Luis y sus dilemas entre el hombre de razón y el hombre místico de corazón, y todo eso me lo enseñó, y no le estaré nunca, le estaré siempre agradecido y nunca se lo agradeceré lo suficiente. Me abrió unos caminos como no me había abierto ningún otro profesor nunca.
Se van a encontrar en la vida con profesores así. Y esa es una de las tareas más nobles de la educación. Abrir caminos del entendimiento a otros, descubrirles cosas. Oye, cuidado, no nos colguemos medallas, igual las descubren solitos, claro, claro. Pero si tú puedes jugar ese papel. Cuando leí La Nochebuena de 1836, a la que he hecho alusión ahora, ¿se acuerdan de ese artículo de Larra, ¿no? Con el criado asturiano, ¿no? Y que al calor del vino, in vino veritas, le suelta allí una andanada que pa' qué, ¿no? Leer eso con muchachos de 14 años, la mayoría de ellos inmigrantes, sudamericanos, de la Europa del Este, que no saben ni quién era Larra ni falta que les hace, claro, que no saben nada de nuestra literatura. Que ellos fueran descubriendo allí, jolín, esto está muy bien, profe, me decía, con aquella metáfora que utiliza Larra de aquel cristal empañado, ¿no? Que va, el vaho va chorreando gotas por el cristal y que él siente un poco su alma empañada así, ¿no? Dice, oiga, dice, profe, dice, bueno, vaya comparación se ha marcado, vaya metáfora, que eso te lo reconozcan chavales, en fin, ¿cómo os diría, no? Que no saben nada de nuestra literatura. Esa es la función noble de la educación. Y yo os animo en ese camino. Descubrir a otro, ¿no? A esas almas incipientes que se acercan a ti cuando eres profesor, ¿no? Y que son almas que están por hacer y que tú puedes jugar ahí un papel importante. Puedes hacer dos cosas. Hablo de educación. Puedes hacer eso o puedes sacar... A ver, abran el libro de clase por la página 28. Venga, hagan ustedes esos ejercicios. Y te quedas callado. Hacen los ejercicios, bueno, mañana los corregimos y te vas. Puedes hacer las dos cosas, está en tu mano. Te pagan lo mismo si haces una o si haces la otra. Pero te vas a sentir mejor si tú sirves para algo a alguien. Y créanme que la educación en ese sentido es algo que se valora muy poco socialmente, pero que tiene un valor espiritual inmenso. Tiren para adelante con lo suyo, tiren para adelante. Y acuérdense luego de esto que les cuento. Cuando los tengan, que igual ya los habéis tenido, cuando los tengáis delante, esos chavales rebeldotes que entran por la puerta ya gritando, y que tu primer trabajo es sosegaos, cálmense, jóvenes, cálmense, y luego empiezas a hablar con ellos. Venga, más. Hemos hablado de educación, de literatura. Les he contado la historia de Besteiro, que no está mal, Les he traído 3 novelas, no tenía más ejemplares en casa. Se las daré a Neus. Hagan lo que quieran, yo se las regalo, ustedes se las pasan, se las sortean, yo qué sé, lo que quieran. Aunque se las quede Neus y si quieren leerlas, porque es que no tenía más. Las tengo ahí en la cartera. Perdona, Javier, ahora está siendo igual que Ignacio Soldevila, que lo has comentado, que también regalaba sus libros. Es que no me quedaban más ejemplares. Tenía 7, 8 y he cogido 3, que los llevo ahí. Voy a sacar. ¿Tienes alguna primera edición? Son todos... ahora sí que has hecho una buena broma. Esto no pasó de la primera edición y por lo tanto todos son primeras. Aquí están, yo se los daré a Neus y ustedes, son para ustedes. Bueno, quizá es que tengo miedo que empiecen las siguientes. Sí, pues... No hay. Pues lo dejamos aquí. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros.